Bueno, nosotros hemos acompañado un proyecto de escuela social que es un proyecto basado en aprendizaje-servicio en el Colegio Santa Cruz de la localidad de Mislata de Valencia, España. Y, bueno, fundamentalmente está dirigido a alumnos de tercero y de cuarto de enseñanza secundaria y está ubicado en dos asignaturas, en la asignatura de Ética y en la asignatura de Historia. Y entran en acción dos entidades, el Centro de Acogida de Refugiados, por una parte, desde la asignatura de Ética, y por otra parte, el Centro de Personas Mayores y Dependientes en la asignatura de Historia. Vamos a comenzar con un vídeo y posteriormente os contaremos un poquito. Yo creo que es un proyecto estupendo, del que todos aprendemos, tanto vosotros como nosotros. Creo que no lo debemos de dejar y tenemos que seguir porque es enriquecedor para todos. Daros la enhorabuena, sois un colegio ejemplar, que deberían haber muchísimos más en Valencia como este, que se preocupan por su barrio, por sus vecinos, por los recursos que tenéis alrededor y que además yo que tengo una directora de recursos humanos que me dice que o aceptas o provocas el cambio, yo creo que vosotros no os conformáis con nada, que no aceptáis y que constantemente estáis provocando el cambio. Bien, como os he comentado, este proyecto está basado en lo que es aprendizaje-servicio y fundamentalmente lo que pretende, se centra la propia escuela, ¿no?, en potenciar lo que es una escuela más inclusiva, es decir, abierta para todos. Luego os contaremos un poquito el perfil, ¿no?, del alumnado, que también es muy especial, ¿no? Una escuela más intercultural, porque son conscientes de la diversidad cultural que hay en el centro y desde esa diversidad están construyendo y configurando lo que es su proyecto educativo. De ahí que todas las acciones puntuales y acciones singulares intenten reforzar la identidad de su propio proyecto educativo y además desarrollar así su potencial pedagógico. Una escuela más cooperativa,
que base su organización y su proyecto pedagógico en principios cooperativos y, por supuesto, desarrollar lo que es la dimensión internacional. Este año han participado ya en un proyecto europeo de aprendizaje-servicio. Fijaos que es la renovación del proyecto pedagógico del curso pasado, es decir, el curso pasado ellos ya habían iniciado lo que era aprendizaje-servicio y cuando nos pusimos en contacto con ellos por Escola Social, lo que nos pidieron fundamentalmente es asesoramiento en la organización, planificación y de manera muy especial en la ejecución y en la evaluación concretamente, que se validara y que se ratificara de alguna forma pues la eficacia del proyecto y de la aplicación de esta metodología. El colegio está en un entorno periférico, es un CAES, lo que es un Centro de Acción Educativa Singular. Hay muchísima población inmigrante, la mayoría de alumnos son inmigrantes y muchos de ellos están en el centro de acogida de refugiados, por tanto es un centro con unas características muy especiales como tenéis ahí. El perfil del alumnado son inmigrantes procedentes del centro de acogida de refugiados, muchas veces derivados por ONGs que acogen inmigrantes, alumnos también dependientes que vienen de instituciones de protección del menor, alumnos que están en situaciones de exclusión o marginalidad o incluso procedentes de familias que tienen situaciones muy precarias y de desestructuración. El centro tiene una amplia, como veis, experiencia en lo que es la escolarización de alumnos inmigrantes y, por tanto, promueve de manera especial la educación intercultural. Y sí que es interesante este proyecto y enriquecedor, pues fundamentalmente por dos razones, porque el propio perfil del alumnado con necesidades educativas especiales, como habéis visto, y procedentes de situaciones de marginalidad, pues también está prestando, desde esa metodología de aprendizaje-servicio, está prestando un servicio a un entorno de necesidad próximo al centro mediante dicha metodología. La finalidad o, digamos, la descripción del proyecto pretendía promover o incrementar las potencialidades pedagógicas y sociales que tiene lo que es el aprendizaje-servicio mediante una aplicación sistemática y, sobre todo, desarrollando competencias básicas del alumnado centradas especialmente en lo que es la competencia digital, que por razones evidentemente socioeconómicas, pues este tipo de población tiene dificultad de acceso. Los destinatarios del proyecto, os he comentado al inicio que fundamentalmente accedían desde dos asignaturas, desde lo que era ética con el Centro de Acogida al Refugiado y desde lo que era historia con el Centro de Personas Mayores y Dependientes. Entonces, el perfil, los destinatarios de este proyecto, ¿verdad?, pues van un poco en consonancia con lo que hemos dicho, personas en situación de pobreza, de exclusión, de dependencia, de riesgo educativo, etcétera. Participaron en este proyecto 25 alumnos del centro, tanto de tercero como de cuarto de la ESO, y las entidades implicadas pues fue el Centro de Acogida al Refugiado, donde los alumnos intentaron trabajar la competencia lingüística en español y en inglés con las personas del Centro de Acogida de Refugiados, y con el centro de día pues se trabajó mucho lo que es el encuentro intergeneracional, de manera que las personas mayores pues también desde una perspectiva más de experiencias de vida narraban lo que había significado para ellos la etapa de la posguerra. Los objetivos fundamentales del proyecto, pues conseguir una consolidación de esta metodología de aprendizaje-servicio y que conste en el proyecto educativo de manera que configure y que forme una parte relevante de su identidad, implicar al alumnado, ¿no?, que sea agente activo y protagonista de esos procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre todo desde esa dimensión más vivencial y experiencial, y ayudarle a comprometerse con lo que sería el desarrollo comunitario, con su entorno próximo. En definitiva, lo que se trata es que los alumnos nuestros jóvenes puedan ser en un futuro agentes de cambio, de transformación social. Claro, todo esto, como ya sabéis, integrado dentro de lo que es la metodología aprendizaje-servicio, por tanto, se trabajaban contenidos curriculares que iban a ser evaluados, concretamente el desarrollo de la competencia social y ciudadana, todo lo que es la promoción de la participación social, todo lo que es el desarrollo, ¿no?, de la ciudadanía activa y esa cultura de la paz, ¿no?, y desarrollar también la competencia de autonomía e iniciativa personal mediante lo que era pues el perfilar, de alguna forma,
el propio proyecto, ya que los alumnos de alguna forma eran agentes, ellos activos, de la configuración del proyecto que iban a desarrollar. El impacto, pues bueno, mejorar la calidad educativa, por una parte la inclusión, por el propio perfil del centro y por el entorno circundante en el que está, y por supuesto temas de innovación, desde la metodología de aprendizaje-servicio como por el uso de las TIC, de las tecnologías de información y de comunicación. Al mismo tiempo, el hecho de que los chavales salgan fuera, ¿verdad?, y puedan entrar en contacto y encontrarse pues, con personas del centro de acogida de refugiados o con personas mayores, implicaba un mayor aprendizaje vivencial de los contenidos y, por tanto, de alguna forma ellos se sentían protagonistas y se trabajaba sobre lo que era la motivación, ¿no?, la motivación académica y la motivación también pues, de estar en un centro educativo, que por el propio perfil que os he descrito, pues, bueno, es un hándicap y es un elemento que hay que trabajar. Y otro elemento importante del impacto es el cambio en la percepción social de la realidad, ya que esta se trabajaba muy bien debido al servicio que dentro de la metodología aprendizaje-servicio pues los alumnos estaban trabajando. Voy a dar paso a mi compañero Carlos Novella para que os comente de manera muy rápida, ¿verdad?, lo que son las fases del proyecto y se centre más en la evaluación. Buenos días, Salom. Efectivamente, ya enlazando con lo que Yolanda les ha explicado respecto a lo que es el contexto, la contextualización del proyecto, voy a centrar más en la parte técnica que se distribuye en las diferentes fases del proyecto. Y en este caso incluye una primera fase que es la fase de inicio, una fase preparatoria, en la que bueno, pues, lo que se hace es presentar justamente lo que es el aprendizaje-servicio, es la presentación de esa propuesta del aprendizaje-servicio en las aulas y se une con la demanda de los alumnos que son voluntarios para participar en este tipo de metodología en el aula. Posteriormente, lo que se establece en esta fase de inicio, en esta fase preparatoria, son las visitas a las instituciones pues, que van a colaborar para detectar justamente esas necesidades a partir del diálogo con las instituciones. Los alumnos que no han sido voluntarios, que no se han han querido participar, no se queden sin escuchar tampoco este primer contacto con las instituciones y las asociaciones por parte de estos alumnos voluntarios, y en la misma aula pues los alumnos que han asistido también explican justamente su experiencia, qué es lo que han visto allí, y de alguna u otra forma también son partícipes de ese primer paso para la aplicación del aprendizaje-servicio. En una segunda fase, lo que es una planificación general con la participación del alumnado y del profesorado, donde lo que se hace es establecer ese contacto, esa presentación del aprendizaje-servicio a las entidades sociales colaboradoras, pero no solamente llevando un proyecto ya hecho, previo, sino más bien invitando a esas asociaciones a ofrecer también pues, cualquier tipo de sugerencia que pueda mejorar el proyecto. En esa segunda fase de planificación, en este caso ya con el profesorado, también se establece ese vínculo que lo que permite la metodología de aprendizaje de servicio, donde se vinculan las actuaciones del proyecto con esos contenidos curriculares y las competencias básicas que se tienen que desarrollar. Aquí, lógicamente, también es en cierta medida voluntario la implicación del profesorado. Por eso, pues esa implicación lo que conlleva es justamente vincular los objetivos del proyecto que Yolanda les ha explicado con los objetivos de la asignatura, de las dos asignaturas, de ética e historia en este caso, para poder conformar posteriormente una evaluación de los contenidos curriculares con el desarrollo del proyecto que han llevado a cabo en la asociación o en la entidad colaboradora. En esta tercera fase, que ya hablamos de una fase más operativa de aplicación, los alumnos que son voluntarios para desarrollar ese aprendizaje de servicios se reúnen y con ello pues, establecen esa planificación con el centro de acogida al refugiado y el centro de día. Con ello lo que van a establecer también no solamente es, después de ese análisis previo de la realidad, es también establecer los grupos y las funciones, las responsabilidades que van a tener que desarrollar cada uno de ellos. Y con ello después lo que van a conseguir es llevarlo adelante, que es la aplicación justamente del proyecto que ellos mismos han elaborado conjuntamente con el profesorado y las entidades colaboradoras. Ya terminando, hablamos de esa tercera fase operativa, pero en la segunda parte, en la que el alumnado pues, bueno, establece ese seguimiento, tienen que ver ese seguimiento periódico de lo que se está desarrollando,
para evaluar, saber en qué grado se están consiguiendo los objetivos que se han planteado, que se han planificado, y también se establece esa interrelación conjunta con las entidades colaboradoras. Posteriormente hay una planificación, lógicamente, y ejecución de ese plan, y una difusión externa. Significa que todo lo que ellos están realizando tiene que visualizarse fuera, y en este caso, pues, a través con medios tecnológicos, como puede ser la misma web del colegio que tienen. Incluyen también la aplicación de las TIC, como también Yolanda les ha comentado, y se establece una tarea de diseño de una aplicación informática, de una APP, en la que pues, va a ser muy útil para las personas refugiadas en cuanto a la información de la ciudad, el contexto, lo que son las necesidades básicas para poder atender. Con ello, pues claro, participan en el diseño, en lo que es la inclusión de la información y después la difusión de ese proyecto dentro de este mismo también proyecto. Y por último hay una fase que es la fase de evaluación, que digamos que es la parte más científica, la parte de investigación, y es donde el colegio nos insistió respecto al apoyo, al seguimiento que pudiéramos hacer para orientarles en cómo recoger los datos, en cómo tratar los datos y analizar esos datos para posteriormente pues, llegar a una serie de conclusiones. Sí que hay que decir que los colegios terminaron hace muy poquito pues, sus clases y por eso no tenemos ahora esos resultados, ese análisis que nos hubiera gustado traer aquí, pero no ha dado tiempo pues, para reunirnos, tratar esos datos y llegar a esas conclusiones que hubiéramos podido pues, ofrecerles. Explicarles simplemente, voy pasando, puesto que no he pasado ninguna, ahora sí. Esta sería pues, la fase de evaluación en la que ven pues, ese primer punto, que es una valoración general de lo que son los resultados del servicio, con la participación del alumnado, del profesorado y de las entidades sociales colaboradoras. Aquí, en este segundo punto, como pueden ver ustedes, algo muy importante dentro de lo que ofrece la metodología de servicio, que aquí en el Congreso ya se ha comentado con algunas de las ponencias, que es esa reflexión y acción, que permite al alumno, pues lógicamente, con este tipo de proyectos, reflexionar, pero siempre con esa acción, con ese servicio, a través, y claro, lógicamente, la evaluación final de los aprendizajes, con el alumnado y el profesorado. Tercer punto de esa fase de evaluación sería la reflexión sobre las perspectivas, no solamente de lo que se ha realizado, sino qué se puede hacer más a partir de lo hecho, cómo se puede incrementar, pues lógicamente, las acciones de mejora. Y por último, como ven ustedes, en la última parte de la evaluación, una celebración conjunta, un encuentro de todas las, de la escuela, de las entidades colaboradoras y del entorno, de las entidades sociales, pues lógicamente pues para compartir momentos también mucho más distendidos que les permitan pues conocerse, no solamente la parte más, digamos, académica y de aplicación del servicio, sino también un momento pues para poder intercambiar informaciones. Y los últimos 4 puntos pues consisten en una evaluación curricular individualizada, lógicamente realizada por el profesor, por el profesorado, en el que se establece esa vinculación entre el servicio y el aprendizaje realizado, pero en conexión con la asignatura, las 2 asignaturas que hemos comentado. Posteriormente hay también una autoevaluación del profesorado, en el que valora cómo se ha procedido, cómo se ha establecido pues, digamos, los canales adecuados para llevar adelante el proyecto y también en relación con la asignatura, en qué nivel se han conseguido esas competencias curriculares a alcanzar. Se ha establecido también un pase de un cuestionario con una fase de pretest a todo el grupo, al grupo control. Digamos, es un cuestionario que está validado por expertos y lo que nos permite es, primero, cómo parten antes de ese servicio y después cómo terminan, que sería esa parte de post-test. Nos va a permitir, lógicamente, establecer una comparativa de la aplicación de la metodología, pero previamente sin aplicar, cuando se ha aplicado y después el resultado, la conclusión a la que se puede llegar con ese post-test, y establecer esa comparativa de los resultados. Y por último, pues también el pase de la rúbrica de la LUMSA, muy interesante, que consideramos que podía completar justamente pues, la fase de evaluación por parte del profesorado. En este caso sería la rúbrica que contiene pues, diferentes dimensiones y niveles, y todo ello con el objetivo de llegar a conclusiones que nos permitieran pues, establecer también nuevos procesos de aplicación de esta metodología. Bueno, pues simplemente decirles que en este cuestionario de valores también se han establecido 5 categorías, como es la solidaridad, el compromiso, el respeto, el diálogo y la responsabilidad. Y con esto pues sería la finalización de la explicación del proyecto. Muchas gracias.